Hola chicos, mi nombre es Verónica Prío, pertenezco a la Cátedra de Métodos Complementarios de Diagnóstico y hoy vamos a desarrollar la APO número 8 que corresponde al sistema urogenital. Como habrán visto en otras presentaciones, nos vamos a hacer estas mismas tres preguntas de cuándo indicar el método, para qué indicar el método y cómo indicarlo. Ahora lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuándo vamos a indicar un estudio radiológico o ultrasonográfico? Lo vamos a indicar cuando estamos frente a un animalito que presenta signos clínicos relacionados con enfermedad urinaria, como ser hematuria, que es la presencia de sangre en orinas, o sea, macroscópicamente la visualizamos, disuria, cuando el animal tiene dolor y dificultad para orinar, polaquiuria, que es el aumento de las micciones, en el número de micciones, estranguria, cuando es la descarga de orina lenta y dolorosa, que es gota a gota, y esto se produce por contracciones espasmódicas de la uretra y la vejiga. O también lo podemos indicar frente a análisis de laboratorio que nos indiquen, por ejemplo, en orina, ver huevos de parásitos o cristaluria, y en sangre ante la presencia de leucocitosis, uremia o creatinina. Y después también tenemos signos inespecíficos del animal, como ser cólicos, vómitos, pérdida de peso, abultamiento abdominal, fiebre. Los métodos complementarios utilizados en el sistema urinario son la radiología, la ecografía y la endoscopía. En esta APO vamos a desarrollar el primer método y el segundo, o sea, la radiología y la ecografía. Bueno, ¿y para qué indicarlo, el método complementario? Para buscar signos clínicos radiológicos o ecográficos que nos permitan elaborar una lista de diagnósticos diferenciales en nuestro paciente y así poder llegar o arribar a un diagnóstico definitivo y certero. El examen radiográfico es un procedimiento estático utilizado para evaluar siluetas de órganos sólidos o cavitarios en base a sus diferentes radiodensidades. Decíamos que iba desde el blanco hasta el negro con todas las escalas de grises. En cambio, el examen ultrasonográfico es un procedimiento de diagnóstico dinámico en sus diferentes modalidades, utilizado para evaluar la estructura interna de órganos parenquimatosos y características de contenido de órganos huecos o cavitarios. Por eso el tipo de estudio radiológico puede ser simple o contrastado, ya lo vamos a ver más adelante, y sus aplicaciones que nos van a permitir evaluar silueta, tamaño, forma, radiopacidad, funcionalidad, como hacer en el urograma excretor. Y la ultrasonografía tiene la modalidad B y M o el Doppler. Nos va a permitir evaluar contorno, forma, tamaño, ecogenicidad, ecoestructura y muy valioso el Doppler vascular. Bueno, ¿cómo indicar los estudios? Tanto la orden radiográfica como ecográfica debe tener los datos del animal, por ejemplo, canino, mestizo, hembra de 9 años. La región, en el hipogastrio, RX de abdomen, y lo más importante es que ustedes anoten el diagnóstico presuntivo en ambas órdenes, tanto radiografía como ecografía. Acá en la ecografía tenemos los mismos datos del animal, ultrasonografía de abdomen, diagnóstico presuntivo, retroflexión vesical. Ahora estamos ante la presencia de una radiografía simple de abdomen. El animal se encuentra en decúbito lateral derecho, incidencia laterolateral. Lo primero que debemos observar es si la radiografía es de calidad diagnóstica, o sea, que tenga la técnica adecuada, tanto el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición, que la placa no se encuentre movida, que abarque el contenido y el continente de la región a evaluar, y para ello debemos tener una metodología.
podemos comenzar a evaluar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o de escribir el continente y luego el contenido. Si llevamos siempre el mismo orden descriptivo, lo tomamos como un hábito, difícilmente se nos pase de alto algún detalle. A mí me gusta describir el continente y luego el contenido. Entonces, tenemos hacia dorsal la columna vertebral, hacia craneal el límite diafragmático. Recuerden que el diafragma está compuesto por dos pilares y una cúpula diafragmática. Acá les remarqué en color celeste, en forma de Y, el pilar craneal corresponde al pilar derecho y otro hacia caudal de este que corresponde al pilar izquierdo. Hacia ventral tenemos la masa muscular del abdomen y hacia caudal nos encontramos con la entrada de la pelvis. Bien, ahora pasaremos a describir el contenido que con la ayuda del aire y del tejido graso nos permite visualizar mejor los límites de los órganos. Y así vemos en color rojo, hacia craneal, el hígado radiopaco. Hacia caudal de este observamos en color azul el área de proyección del estómago, donde en este caso visualizamos áreas radiolúcidas que corresponden a aire. Luego, en amarillo tenemos los riñones. Recuerden que el riñón derecho se encuentra por delante del izquierdo. Luego hay dos flechitas de color verde claro. La flechita ventral indica el área de proyección de intestino delgado y ahí está mostrando la radiolucidez que contiene un asa de intestino delgado y se observan las paredes. Y en la flechita verde caudal se observa el colon descendente que se presenta radiolúcido porque su contenido es aéreo. Más hacia adelante tenemos tres flechitas de color celeste que se las puse para que observen dentro del colon descendente la presencia de materia fecal. Bien, hay otra flechita debajo en color celeste más larga que se las remarqué para que visualicen la radiodensidad de tejido graso. Es muy útil en radiografía, como les había dicho, el tejido graso porque nos deja observar bien el límite de los órganos. Cuanto más tejido graso presenta el animal, mejor visualizamos el abdomen. En aquellos cachorros donde todavía no presentan cantidad de tejido grasos, no podemos diferenciar bien los límites en un abdomen de un cachorro. Bien, por último lo que observamos en color rojo hacia caudal es la zona de proyección de la vejiga, que en este caso tiene contenido de orina. La vamos a observar según el grado de contenido de orina que tenga la misma. Si tiene poca cantidad de orina, la vemos más hacia caudal. Y si presenta, cuanto más orina tenga, la vejiga se apoya hacia ventral del abdomen, ¿no? En el piso del abdomen. Bien. Bueno, acá tendríamos la otra incidencia que le marqué en amarillo la zona de proyección de los riñones, en rojo la vejiga y la flecha verde indica el colon descendente con presencia de radiolucidez por aire y presencia de una tonalidad de tejidos blandos gris que correspondería a la materia fecal. Desde el punto de vista ultrasonográfico, se habla de abordajes o ventanas acústicas. La ventana acústica es el foco a través del cual se obtienen imágenes de mayor calidad de un órgano o de estructuras a evaluar, es decir, sin interferencias de estructuras adyacentes y sin la generación de artificios.
Para visualizar los riñones utilizamos un abordaje lateral o sublumbar, como lo indican las fotografías, con el animal en estación. Así nos permite realizar 3 planos de corte. En la primera imagen ecográfica observamos el plano longitudinal sagital. Allí visualizamos la corteza ecogénica con la flechita de color rojo, la médula anecoica con la flechita de color celeste, y decimos que la relación córtico-medular es de 1 a 1. ¿Bien? Y luego vemos con la flechita verde el seno renal, que se observa hipericoico por la gran cantidad de grasa que posee. En la segunda imagen ecográfica observamos un corte transversal y en la tercera imagen un corte longitudinal coronal donde se observan los divertículos renales. Para visualizar en la vejiga utilizamos la ventana prepúbica. Ahora vamos a desarrollar las imágenes radiográficas y ecográficas normales, los signos normales, para luego en la parte 2 de urinario poder desarrollar las patologías. Las radiografías que vamos a realizar son simples y contrastadas. Los materiales de contraste utilizados para las vías urinarias son los iodados, que administrados por una vía endovenosa sirven para mejorar las imágenes de los rayos X. Estos iodados nos muestran la imagen con un contraste positivo, o sea, se observan radiopacos, mientras que cuando utilizamos aire, la imagen será con un contraste negativo o radiolúcido. Bien, acá tenemos la presencia del par radiográfico, donde en la primera placa, en la incidencia laterolateral, se observan la zona de proyección de riñones y la vejiga. En este caso, ¿qué observamos? Contornos, límites, posicionamiento, y los datos que nos puede arrojar esa vejiga es que está pletórica, tiene contenido, puede estar más distendida más hacia el abdomen cuando tiene más contenido en su interior de orina, o más replegada, con radioansiedad de tejidos blandos. Esta es normal, esa vejiga, y nos sirve ¿para qué? Para descartar una posible ruptura de vejiga, ¿no? La vemos bien. Y acá en la otra plaquita es la otra incidencia donde también observamos la zona de proyección de riñón y la vejiga. En la urografía ascendente lo que realizamos mediante un sondaje uretral la administración de medios de contrastes. Y tenemos estas dos imágenes. La imagen de la izquierda es una cistografía positiva y el medio de contraste utilizado es iodado. Y se ve radioopaco. En la radiografía derecha, lo que nosotros hacemos es insuflar con aire la vejiga, lo cual se ve radiolúcida y la llamamos cistografía negativa. Con esto podemos definir los contornos de la vejiga y si esa vejiga no hay ruptura vesical. Y también es muy útil en la sospecha en los machos de quistes paraprostáticos. A veces los quistes paraprostáticos se ven de radiodensidad de tejidos blandos, o sea, con una tonalidad gris, y cuando no podemos definir si es un quiste paraprostático o la vejiga, es muy útil y de forma rápida, con el sondaje, insuflamos aire y definimos si era el quiste, lo que nosotros visualizamos en la placa simple, o era la vejiga.
pasaremos a describir el urograma excretor, o también llamada urografía descendente. Es un estudio radiológico especial que permite la evaluación más exhaustiva de la arquitectura del riñón, de sus estructuras, de la funcionalidad renal. Aumenta la figura renal en una radiografía para demostrar los cambios en tamaño, en forma, la posición, la arquitectura renal, para evaluar la pelvis renal y los uréteres en todo su recorrido y el abocamiento de los mismos en la vejiga que deben abocar en el trígono vesical. Observamos los uréteres que conservan el mismo diámetro en toda su longitud, que no presentan estrangulaciones. Descartamos megauréteres o uréteres ectópicos. Las causas para realizar el urograma excretor contemplan la hematuria, la normalidad del tamaño, la forma renal, masas prostáticas, incontinencia urinaria o traumas con anuria. Para realizar este estudio debemos preparar al paciente previamente, realizándole 2 enemas el día anterior y otro enema 1 hora antes del estudio. Necesitamos tener limpio el intestino debido a que se interpone materia fecal, impidiéndonos la visualización del recorrido de los uréteres. Siempre antes de administrar el medio contraste iodado por vía endovenosa, debemos realizar una radiografía simple de abdomen para asegurarnos que no se observe materia fecal. Una vez realizada esta placa, con ausencia de la materia fecal, vamos a administrar el medio contraste y lo que vamos a hacer son 3 incidencias: la laterolateral, la ventrodorsal y los 2 oblicuos, derechos y izquierdos, para despejar el recorrido del uréter, derecho e izquierdo. Hacemos una placa a los 10 segundos, otra a los 20 y repetimos a los 5, los 20 y los 40 minutos. Si ustedes observan acá, en este urograma excretor de la imagen, vemos que el animal está sondeado y por la sonda insuflamos aire, lo cual es un urograma ascendente y se ve radiolúcido. Observan, esto muchas veces se realiza para visualizar bien la pared de la vejiga. Y también lo vamos a dividir en una fase nefrográfica, donde evaluamos el parénquima, la funcionalidad renal, y una fase pielográfica, donde observamos los recesos pélvicos, la pelvis renal y los uréteres. Acá visualizamos 2 imágenes ecográficas. A la izquierda observamos una ecografía normal de riñón con un corte longitudinal sagital. Observamos bien la corteza renal, que es hipoecoica, la médula renal anecoica, el seno renal hiperecoico, donde se encuentra la pelvis renal. Y a la derecha observamos una imagen ecográfica normal de vejiga con sus paredes delgadas y contenido anecoico. Recuerden que la vejiga es un órgano que no produce ecos, por lo tanto es anecoica. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la ABO 2 del sistema urinario.